Bien, en este video vamos a ver otros métodos para resolver ecuaciones de manera aproximada, ¿sí? Ya en un video anterior vimos el método gráfico, que ya dijimos para qué nos servía, ¿sí? Y vimos el método de la bisección. Ahora vamos a continuar con el método de la regla falsa, o también se lo conoce como regula falsi. ¿En qué consiste este método? Bueno, si ustedes ven acá, por ejemplo, supongamos que tengo una curva y igual a f de x que atraviesa al eje x en un punto. Todo esto bajo las condiciones que ya vimos con el método gráfico, que nos aportaba el método gráfico y que empezamos a ver con el método de la bisección. ¿Se acuerdan? Que la función tiene que ser continua dentro del intervalo AB, que el producto de las imágenes en los extremos del intervalo tiene que ser negativa. Eso nos garantiza que la curva mínimamente va a cortar una vez sobre el eje X. En realidad, por el método gráfico ya uno se asegura que el intervalo que uno va a usar, ¿sí?, la curva va a cortar una y solo una vez dentro de ese intervalo. Si no, tomamos un intervalo más chico de tal manera de garantizarnos que efectivamente corte una sola vez, ¿sí? Es decir, todas esas condiciones previas uno se las tiene que asegurar antes de empezar a utilizar cualquier método, porque dijimos que esas condiciones iban a ser las mismas para todos, ¿sí? Bien, entonces tenemos el intervalo AB, tenemos que la curva corta el eje X en el punto X sub R. X sub R ya dijimos que es el X de la raíz, ¿sí? ¿Y qué es lo que vamos a hacer acá? Acá lo que vamos a hacer es trazar la secante que pasa por el punto A, F de A, y por el punto B, F de B. Es decir, que pasa por, serían los puntos que corresponden a los extremos del intervalo AB. ¿Ven? Tenemos esta recta secante igual a R de X, ¿sí? Que, repito, pasa por este punto y pasa por este punto que corresponde a los extremos del intervalo. Trazamos la recta secante y vemos que la recta secante, bien digo, corta el eje X en este punto X sub K, que está muy cerca del X sub R. Entonces vamos a tomar como aproximación al X de la raíz de la secante, es decir, la X sub K, la raíz de la secante, ¿sí? Es más que obvio que cuanto más chico es el intervalo, la raíz de la secante más cerca va a estar de la curva. Obviamente que también depende de la forma de la curva, pero por eso digo, pero si la curva tiene una curvatura muy pronunciada, muy alta, pero más allá de que tenga una curvatura muy pronunciada, que esté muy arqueada, por decirlo de alguna manera, si tomamos un intervalo bastante pequeño, que sabemos que ahí adentro está la raíz, nos vamos a quedar siempre con un pequeño arquito, donde al trazar la secante vamos a ver que la raíz de la secante va a estar muy cerca de la raíz de la función que estamos buscando, de la ecuación f de x igual 0, ¿sí? Bien. Ahora bien, fíjense que yo puedo tener una curva de este tipo, ¿sí?, donde es creciente y esta sería la secante, o una curva de este tipo donde la curva es decreciente. Acá tenemos el x de la raíz, seguimos teniendo el intervalo AB, y esta sería la recta secante, donde acá tenemos la raíz de la secante, x sub k, que está muy cerca de la x sub r, que es la raíz, ¿sí? En cualquiera de las dos situaciones, como dijimos, las condiciones, como ya veníamos diciendo, y acá las volvemos a repetir, la función tiene que ser continua para todo x dentro del intervalo AB, ¿sí? El producto de las imágenes en los extremos del intervalo tiene que ser menor que 0. Con eso nos garantizamos que la curva corta el eje X una vez dentro de ese intervalo, o como mínimo, o al menos una vez, ¿sí? Porque esta segunda condición me garantiza que al menos una vez, ¿sí?, va a cortar al eje X dentro de ese intervalo. Podría hacerlo más porque ya lo hemos dicho, podría subir, bajar y me corta varias veces. Pero como vuelvo a repetir y lo dije recién, si llegase a suceder una cosa como esa, entonces tenemos que tomar un intervalo más pequeño de tal manera de asegurarnos, y eso nos lo da el método gráfico, de asegurarnos que corte una vez dentro del intervalo AB. Una vez que nos aseguramos estas dos condiciones, ¿sí?, simplemente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hallar la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Por el punto AF de A, AF de A, AF de A, y por el punto BF de B, BF de B, BF de B, ¿sí? Como vemos, esos dos puntos pertenecen tanto a la gráfica de F como pertenecen a la gráfica de R, ¿sí? Entonces lo que hacemos, repito, es utilizar la ecuación de la recta que pasa por dos puntos, ¿sí? Ahora bien, para este primer caso,
¿sí? Si yo tomo, ¿se acuerdan la ecuación de la recta que pasa por dos puntos? ¿Sí? Teníamos ¿se acuerdan? Un x0, un y0, un x1, un y1, y la ecuación de la recta era y menos y0 sobre x menos x0 igual a y1 menos x, a y1, perdón, menos y0 sobre x1 menos x0. Repito, y menos y0 sobre x menos x0 igual a y1 menos y0 sobre x1 menos x0. Es la ecuación de la recta que ustedes ya conocen de la escuela secundaria, ¿sí? La ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Lo que sucede es que en el gráfico de la curva creciente tomamos al punto izquierdo como x0 y 0 y al punto derecho como x1 y 1, y si utilizamos esa ecuación vamos a tener, fíjense, vamos a tener esta, que es la ecuación de la recta. Recuerden que uno lo que hace es utilizar la ecuación de la recta que pasa por dos puntos y luego quiero ver dónde la recta corta el eje X. Así que una vez que encontramos la ecuación de la recta, ¿sí? Reemplazamos a la Y por 0, reemplazamos a la Y por 0 y a la X justamente por el X sub K, que es donde corta el eje X. Y de esa ecuación despejamos X sub K. Y nos queda esto que ustedes tienen acá. Aclaro que esta demostración está en el teórico práctico que ustedes ya tienen sobre resolución de ecuaciones, pero repito, en este caso se usa la ecuación de la recta que pasa por dos puntos y luego reemplazando a la y por 0 y a la x por x sub k, y se despeja de lo que queda la x sub k. En el primer caso nos va a quedar esta fórmula, x sub k, que sería el x de la recta, va a ser a menos f de a por b menos a dividido f de b menos f de a. Recuerden que a y b son los extremos del intervalo, ¿sí? Y f de a y f de b son sus imágenes. Y en el caso de que fuera una curva decreciente, y en este caso tenemos una recta decreciente, también usando la ecuación de la recta que pasa por dos puntos, pero ahora recuerden que en este caso habíamos dicho que teníamos que a f de a era x0 y 0 y b f de b era x1 y 1. Bueno, acá ahora es al revés, ¿sí? Acá ahora es al revés. Acá vamos a tener que a f de a va a ser x1 y 1 y b f de b va a ser x0 y 0, ¿sí? Y acá tenemos entonces la recta, ¿sí? La recta cuya ecuación, luego de reemplazar a la y por 0 y reemplazar a la x por su raíz x sub k, nos queda que x sub k es igual a b menos f de b por a menos b sobre f de a menos f de b. Entonces, en definitiva, para una recta creciente tenemos esta fórmula, para una recta decreciente tenemos esta otra. La pregunta sería, ¿no podemos usar la misma fórmula para las dos? Porque en definitiva es la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. No importa a quién llame x0 y 0, x1 y 1, a eso voy yo, ¿sí? No importa, porque que lo llame al primer par x0 y 0 y al segundo par x1 y 1 o al revés, vamos a encontrar siempre la ecuación de la recta que pasa por esos dos puntos. Simplemente que acá lo estamos distinguiendo para el caso creciente y caso decreciente, y tenemos estas dos fórmulas. Digo, ¿no podemos usar la misma para las dos? Sí, se puede usar tranquilamente la misma para las dos. La única diferencia, ¿cuál va a ser? Que si yo, por ejemplo, para la decreciente uso la misma ecuación que la que yo había descubierto para la creciente, voy a llegar a la respuesta, pero seguramente me van a llevar algunos pasos más. En cambio, si uso la ecuación de la recta decreciente propiamente dicha, me va a llevar unos pasos menos. Esa va a ser la única diferencia entre una fórmula y la otra, ¿sí? Que vuelvo a repetir, como esta corresponde al caso creciente, ¿sí? Puedo usar esta para el caso decreciente, pero me llevaría unos pasos más. Y viceversa, ¿sí? Si para el caso creciente uso la de la recta decreciente. Es lo mismo, vuelvo a repetir, porque se trata de la recta que pasa por dos puntos, ¿sí? Simplemente que me van a llevar, si uso una en vez de la otra, me va a llevar unos pasos más, nada más. Pero la respuesta la vamos a encontrar. La raíz la vamos a encontrar con el error prefijado, ¿sí? Entonces, una vez que verificamos las condiciones 1 y 2, siempre lo primero que hay que hacer es verificar las condiciones 1 y 2. Vemos si usamos la fórmula para el caso creciente o la fórmula para el caso decreciente, ¿sí? Y una vez que ya sabemos qué fórmula vamos a utilizar, el tercer paso, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, la cuestión es así. Fíjense que yo acá lo grafiqué, ¿sí? Grafiqué para el caso creciente nada más. Tenemos la curva, tenemos la primera secante R1, que la primera secante R1 corta el eje X en X1, ¿sí?
Así que el x1 lo vamos a obtener con esta fórmula. Una vez que tenemos el x1, ¿qué es lo que hacemos? Justamente, acá dice f de x sub k por f de a, es decir, multiplicamos las imágenes, ¿sí?, en los extremos del intervalo, ¿sí? Si es menor que 0, entonces significa que la raíz va a estar en el nuevo intervalo a x sub k, cosa que es cierto, porque fíjense que como la recta cortó al eje x en x1, ahora fíjense que yo no me voy a manejar con el intervalo x1b, ¿sí? Porque fíjense que si yo hago f en x1 me da positivo, en b me da positivo, positivo por positivo me da positivo, no me está cumpliendo la condición 2, ¿se entiende? Entonces nos vamos a manejar con el intervalo ax1, porque en a ya sabíamos que es negativo, en x1 me da que es positivo, el producto de un número negativo, de una imagen negativa por una imagen positiva me da negativo, que significa que la raíz que yo estoy buscando efectivamente está entre a y x1. Es decir, que este método, a partir de ahora, una vez que ya tengo identificada qué fórmula voy a usar, a partir de ahora, a partir del tercer paso en adelante, es igual que el método anterior, igual que el de la bisección. ¿Sí? Una vez que voy obteniendo los valores de x sub k, x sub 1, x sub 2, x sub 3, voy viendo con qué intervalo me voy a manejar. A ver, es obvio que si yo sé que la curva en el intervalo AB es creciente, siempre nos vamos a manejar, fíjense, con x sub 1a, x sub 2a, es decir, siempre nos vamos a manejar con el extremo izquierdo del intervalo. Y si estoy usando una fórmula para una curva decreciente, va a ser al revés. Me voy a manejar siempre con el extremo derecho del intervalo, ¿sí? Pero en el caso de que yo la gráfica no la tenga o yo no tengo una idea de si es creciente o decreciente y estoy usando cualquiera de las dos, entonces van a tener que siempre verificar. Una vez que obtenemos x1, van a tener que hacer el producto de f de x1 por fa y ver cuánto da, f de x1 por f de b y ver cuánto da, para ver si me voy a quedar con este intervalo o me voy a quedar con este nuevo intervalo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? En este caso, nos vamos a quedar con este nuevo intervalo porque ya sabemos que la raíz va a estar ahí adentro, ¿sí? Entonces, como decíamos, una vez que obtenemos el primer valor, hacemos la imagen en ese primer valor por f de a o f de b, dependiendo de lo que esté usando. Si es menor que 0, significa que la raíz va a estar en ese nuevo intervalo. Si es mayor que 0, significa que la raíz está en el otro intervalo, ¿sí? Justamente, fíjense, si yo hago, como dije yo recién, si yo hago f de x1 por f de b, ¿eso qué me da? Me da mayor que 0. Entonces, ¿qué significa? Que la raíz va a estar en el otro intervalo, entre a y x1. ¿Por qué? Porque en a, f de a es negativo, en x1, f de x1 es positivo, negativo por positivo. Negativo significa que la raíz está en el otro intervalo. Es decir, si la raíz no está en este intervalo, va a estar en el otro. Eso es lo que estamos diciendo con el tercer paso. Si el producto de las imágenes en los extremos del intervalo, del nuevo intervalo, es menor que 0, significa que la raíz va a estar en ese nuevo intervalo y ahora vamos a tener que trabajar con este nuevo intervalo, ¿sí? Si es mayor que 0, entonces significa que la raíz va a estar en el otro intervalo y trabajaremos con el otro intervalo. Y si el producto de estas dos imágenes me da 0, listo, ya está. Porque como ya sabíamos que f de a es distinto de 0, ¿qué significa? Que f de x sub k tiene que ser 0. Por lo tanto, hemos encontrado la raíz, x sub k. Y ahí ya no hay más nada que hacer. Ahí ya no tenemos más nada que hacer porque justo nos dio el valor de la raíz, en ese caso. Cosa que este tercer ítem es muy difícil que pase. Realmente muy difícil que pase, ¿sí? Siempre van a estar en el primero o en el segundo. Lo que sí, como decíamos acá, fíjense, una vez que encontramos x1, ahora vamos a trabajar con el intervalo ax1. Así que ahora mi nuevo intervalo va a ser ax1. La fórmula va a ser la misma, pero ojo, porque ahora el intervalo es ax1. Por lo tanto, donde dice b va a ser x1. Porque repito, ahora voy a trabajar con mi nuevo intervalo, porque esta fórmula es para el intervalo original ab. Pero si yo ahora voy a trabajar con el intervalo ax1, lo que antes era b, ahora es x1. ¿Sí? Y ahí vamos a obtener un x2, donde vamos a verificar esto, fíjense. A partir de parados en x1, fíjense, vemos quién es f de x1 y trazamos la nueva secante. La nueva secante llamada R2, que va desde x1, f de x1, al punto AB. ¿Ven? Acá tenemos la nueva secante. La nueva secante corta el eje X, no sé si lo alcanzan a ver, en un nuevo punto que yo lo llame X2, que está más cerca de la raíz XR que X1. ¿Ven? X1 es la raíz de la primera secante, X2 es la raíz de la segunda secante.
Y ahora volvemos de vuelta a usar la misma fórmula, pero ahora mi nuevo intervalo va a ser AX2. Lo que antes era AB, ahora va a ser AX2. ¿Sí? Y volvemos a usar de vuelta la misma fórmula. Y de ahí vamos a obtener el X3. Y así sucesivamente. Es decir, que a partir del tercer paso son los mismos pasos que hacíamos con el método de la bisección. A medida que vamos obteniendo la sucesión de valores x1, x2, x3, x4 y sucesivamente, tenemos que ir analizando con qué intervalo vamos a manejarnos y cuál intervalo vamos a descartar. ¿Sí? Repito, como en el primer caso, el intervalo x1b lo descarto y voy a trabajar con el intervalo ax1. Y ahí hallamos x2. Ahora el intervalo x2, x1 lo descarto y voy a trabajar con el intervalo ax2, más chiquito. Y así sucesivamente, y así sucesivamente. Y vamos obteniendo los distintos puntos donde las secantes van cortando al eje X, ¿sí? Obviamente que el proceso finaliza cuando, siempre me lo van a dar, el proceso finaliza cuando el error absoluto aproximado es menor o igual que un cierto error prefijado, es decir, cuando la diferencia en valor absoluto de dos valores sucesivos, ¿sí? De dos raíces secantes sucesivas, ¿sí? En valor absoluto es menor o igual que un error prefijado, o por lo general el porcentual, ¿sí? X sub k menos x sub k más 1 dividido el último valor obtenido, x sub k más 1, todo en valor absoluto por el 100%, va a tener que ser menor o igual que un p%, es decir, este número p me lo van a dar menor que un 5%, menor que un 1%, menor que un 10%, eso me lo van a dar en el enunciado, ¿sí? Me lo van a pedir en el enunciado. Como acá, si yo trabajo con el error absoluto aproximado, el epsilon también me lo van a dar, ¿sí? Y lo de menor o igual también me lo van a decir, ¿sí? Con un error menor o igual que tanto. Esos datos me los van a dar en el enunciado, o me los van a pedir en el enunciado, ¿sí? Entonces, el método de la secante, en cuanto al proceso, es muy parecido al método de la bisección, con la diferencia que en vez de ir obteniendo bisecciones, vamos obteniendo raíces de secantes, raíces de rectas, ¿sí? Raíces de rectas que se aproximan a la raíz real o a la raíz de la función que estamos buscando, ¿sí? Entonces, fíjense que acá, como decíamos, vamos obteniendo una sucesión de valores. Acá está lo que yo les comentaba hoy, ¿ven? Tenemos la primera secante, x1, la segunda secante, x2, y así sucesivamente la secante x sub k, la secante x sub k más 1, y así sucesivamente. Y cuando k tiende a infinito, esta sucesión converge a la raíz. Eso es lo que va a suceder acá. En este caso, fíjense, si la curva es creciente, la convergencia va a ser por derecha. Nos vamos a ir acercando a la raíz por derecha. En cambio, si la curva es decreciente, la sucesión justamente va a ser convergente por izquierda. Nos vamos a ir acercando por izquierda a la raíz. Entonces, como decíamos, en el primer paso vamos a trabajar con el intervalo original AB, de ahí vamos a obtener el punto secante. Cuando yo digo el punto secante me refiero a la raíz de la recta secante que corta el eje X, ¿sí? Entonces, a partir del intervalo principal o el intervalo original AB, obtenemos la primera secante X1. Luego, como dijimos recién, en el segundo paso nos vamos a manejar con el intervalo AX1, ¿sí? Y nuevamente obtenemos la secante X2, que es la que está ahí, entre A y X1. Luego en el tercer paso nos vamos a manejar con el intervalo AX2 y vamos a obtener la secante X3, que ya no la dibujé porque no me da el espacio, pero la X3 estaría, ¿sí?, entre A y X1 muy cerquita de la raíz, ¿sí? Y así puntos suspensivos hasta que en el paso K más unésimo, vamos a trabajar con el intervalo AX sub K, ¿sí? Con el intervalo AX sub K, y de ahí adentro vamos a obtener la secante X sub K más 1, que esa es la que vamos a tomar como aproximación de la raíz cuando se cumpla este error o este otro error, dependiendo de lo que a mí me pidan, ¿sí? Nos vamos a quedar justamente con la última secante, ¿sí? Con la última raíz de la última recta secante, ¿sí?, como aproximación de la raíz de la función que nosotros estamos buscando en este caso. Bueno, en esto consiste entonces el método de la regla como se lo conoce, ¿sí?
como les dije, es muy parecido al de la bisección, simplemente que en vez de ir obteniendo una sucesión de bisecciones o de puntos medios, en el caso anterior, acá vamos a obtener una sucesión de raíces de rectas secantes, ¿sí? Raíces de rectas secantes. Esa sería la idea del método de la regla falsa. También suele ser un método de convergencia lenta, ¿sí? No tan lenta como el de la bisección, ¿sí? Es más rápido, un poco más rápido que el de la bisección, pero igual sigue siendo un método relativamente de convergencia lenta, ¿sí? Pero también es un muy buen método a la hora de utilizarlo, es un muy buen método para encontrar las raíces. Bien, nos metemos ahora en el método que le sigue, método de Newton-Raphson. Esta es una pequeña introducción porque después en el próximo video nos vamos a explayar un poco más, ¿sí? Simplemente una pequeña introducción. El método de Newton-Raphson, ¿sí? Ahí los nombres lo dicen, son dos matemáticos ingleses, Newton y Raphson, obviamente, ¿sí? ¿En qué consiste el método de Newton-Raphson? Al método de Newton-Raphson también se lo conoce como el método de las tangentes. Al método de Newton-Raphson se lo conoce como el método de las tangentes. ¿Por qué? Porque en vez de aproximarnos por secantes, ¿sí? En vez de aproximarnos por secantes, acá nos vamos a aproximar a la raíz por rectas tangentes, a la curva en ciertos puntos, ¿sí? Ya todos sabemos hallar la ecuación de una recta tangente a una curva en un punto. Bueno, eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? Vamos a encontrar, a medida que, ahora vamos a ver qué sucesión de valores vamos a obtener, pero vamos a ir teniendo distintos puntos de la curva, donde vamos a ir trazando distintas rectas tangentes, y lo que vamos a ver es justamente los puntos donde la recta tangente interseca al eje X. Es decir, vamos a buscar, ¿sí?, las raíces de esas rectas tangentes, que las raíces de esas rectas tangentes se van a ir aproximando a la raíz real o a la raíz, ¿sí?, de la función que nosotros queremos o de la ecuación que nosotros queremos resolver. Esa sería la idea, ¿sí?, en la cual consiste el método de Newton-Raphson. Van a encontrar en el apunte que dice de que acá no se trabaja con un intervalo, ¿no? Y cosa que en realidad no es cierto. Ahí sí yo tengo que hacer una corrección con respecto al apunte, ¿sí? Porque más allá que el apunte diga que no se trabaja con un intervalo, ¿sí?, por lo tanto no tenemos la seguridad de si la raíz está ahí adentro o no. No, nosotros vamos a seguir trabajando con un intervalo, por eso que hago la corrección con respecto al apunte, donde está el teórico práctico. Nosotros vamos a seguir trabajando con un intervalo AB, ¿sí?, surgido a partir del método gráfico, que sabemos que la raíz está ahí adentro. Tenemos que asegurarnos que la curva es creciente o decreciente dentro de ese intervalo. Tenemos que asegurarnos que el producto de las imágenes, ¿sí?, el producto de las imágenes en los extremos del intervalo sea negativo. Es decir, estas dos primeras condiciones, como dije, se van a seguir manteniendo acá también. Pero ya vamos a ver, no en este video, sino en el próximo video, que con eso solo no alcanza. ¿Por qué? Porque vamos a ver que aunque la curva sea creciente o decreciente, ¿sí?, es decir, que sea continua en el intervalo AB y que en los extremos del intervalo tenga imágenes con signos opuestos, ¿sí?, es obvio, eso significa que la curva cortó al eje X, ¿sí?, la curva cortó al eje X en un solo punto dentro del intervalo AB. Sabemos que hay una raíz, pero ya vamos a ver que con eso solo no alcanza, ¿sí?, porque hay casos, como vamos a ver, hay casos donde sucede eso, y a pesar de todo, este método, con la fórmula con la cual nosotros vamos a trabajar, acá se me borró un poquito, decíamos, este método, con la fórmula con la que vamos a trabajar, vamos a ver que en vez de converger a la raíz, diverge, se me dispara. En vez de acercarme a la raíz, me voy a ir alejando de la raíz de la ecuación o de la función, ¿sí? Y entonces, bueno, porque nos está faltando una tercera condición, que ni Fourier, bueno, ya lo dije, que me hizo una mala jugada mi cerebro, que ni Newton ni Raphson se dieron cuenta, sino que Fourier, por eso dije, ya lo dije, sino que Fourier, unos cuantos años después, ¿sí?, porque piensan que Newton es del siglo XVII, ¿sí?, y Fourier es del fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, así que estamos hablando más de 100 años. Pero digo, Fourier
se va a dar cuenta de estas cuestiones y va a plantear con una condición extra más, además de estas condiciones, va a plantear una condición extra más que se la va a conocer como condiciones de Fourier o condición de Fourier, para poder utilizar el método Newton-Raphson y asegurarme que efectivamente converja. Y más aún, dado el intervalo AB, esas condiciones de Fourier, además de decirme qué otra cosa tiene que suceder con la función dentro de ese intervalo, también me va a decir si me conviene usar el extremo izquierdo para empezar a iterar o el extremo derecho del intervalo para empezar a iterar, ¿sí? Es decir, además también me va a decir con qué primer valor puedo yo empezar a trabajar, que me va a asegurar la convergencia, ¿sí? Eso lo vamos a ver en el próximo video, obviamente que tiene que ver con las llamadas condiciones de Fourier para el método Newton-Raphson. Este método sí es propiamente un método iterativo. ¿Por qué es un método iterativo? ¿Sí? Es un método iterativo clásico porque a partir de un cierto valor x0 yo lo voy a meter en la fórmula, lo voy a procesar y me va a arrojar un valor x1. Y ese valor x1 lo vuelvo a meter en la fórmula, se vuelve a procesar y me va a arrojar un valor x2. Y así sucesivamente, pero cada vez que se vaya procesando y me va dando un nuevo valor, ese nuevo valor va a ser más refinado. ¿A qué me refiero más refinado? Que ese valor se va a aproximar cada vez más a la raíz. ¿Qué significa? Que esos nuevos valores van a tener un error cada vez más pequeño. ¿Por qué? Porque van a estar cada vez más cerca, ¿sí? En el caso que el método converja, van a estar cada vez más cerca a la raíz, que es lo que yo estoy buscando propiamente dicho, ¿sí? Estos procesos también uno puede pensar lo que son iterativos. ¿Por qué? Porque yo fíjense que a partir de los extremos del intervalo AB, ¿sí? Yo obtengo un valor x1 y yo después, como voy a trabajar con el intervalo a x1, acá piénsenlo, a partir de AB voy a obtener un valor x1, ¿sí? Con esta fórmula. Luego, acá una vez que tengo el intervalo a x1 voy a obtener un valor x2, ¿sí? Y después ese valor x1 yo lo voy a usar acá donde dije b, se reemplaza por x1, el x1 hallado, y con esto obtengo un valor x2. Y luego donde dice b lo voy a reemplazar por x2, aplico esta fórmula y tengo un x3. Es decir, que también es un proceso iterativo porque el que le sigue se obtiene a partir del anterior. Son procesos iterativos. Pero al método Newton-Raphson se lo conoce como el ejemplo clásico de un proceso o de un algoritmo, ¿sí? Iterativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque además también, como van a ver acá, según la nomenclatura que se utiliza, se ve bien por qué esto de que el valor que le sigue depende del anterior. Cosa que acá, visto de esta manera, uno no lo puede visualizar. Si yo no se los digo, por ahí uno no se da cuenta que el valor que le sigue se obtiene a partir del anterior por un reemplazo. Pero en cambio acá en la fórmula que va a quedar explícito, va a quedar escrito de manera explícita ese proceso iterativo. Bueno, decíamos entonces, el método de Newton-Raphson, ¿sí? El método Newton-Raphson consiste, o también llamado método de las tangentes, ¿sí? Consiste en trabajar con rectas tangentes. Yo acá dibujé dos nada más porque si no me queda todo como muy apretado y no lo van a llegar a ver. Fíjense, tengo una curva igual a f de x creciente, tenemos la raíz x sub r que está dentro del intervalo AB. Fíjense que para este caso, la imagen de A, f de A es negativo. Para B, f de B, acá no lo marqué, pero bueno, f de B acá sería positivo, así que se están cumpliendo las dos condiciones. En el intervalo AB la curva es positiva. Las imágenes en los extremos del intervalo, ¿sí? Una es negativa, la otra es positiva, por lo tanto su producto va a ser menor que 0. Eso significa que la curva en el intervalo AB está cortando una vez, ahí adentro hay una raíz, x sub r. Entonces, dentro del intervalo, porque acá también va a ser importante, ¿sí? Dentro del intervalo, ¿sí? Vamos a tomar un punto cualquiera x sub k. Dentro del intervalo, ¿sí? Vamos a tomar un punto cualquiera x sub k. A partir de esto, fíjense, parados en x sub k, me fijo su imagen, f de x sub k, y ahí tengo el punto, ¿ven? En x sub k tengo el punto, ¿sí? X sub k, f de x sub k. Trazamos la recta tangente a la curva en este punto, en x sub k. Ahí tengo la recta t sub k. Esta es la recta tangente, si la alcanzan a ver, esta es la recta tangente que corta el eje x en el próximo valor, que yo lo llamé x sub k más 1, porque si yo empecé
Si yo empecé con un x sub k, el próximo valor va a ser un x sub k más 1. ¿Y ahora qué hacemos? Nuevamente, en x sub k más 1, ¿sí? En x sub k más 1 trazamos la recta tangente a la curva. ¿Ven? En x sub k más 1 trazamos la nueva recta tangente, que yo la llamé tangente k más 1, ¿sí? Para seguir con la misma nomenclatura. Entonces, en x sub k tengo la recta tangente t sub k, que corta el eje x en x sub k más 1. Ahora, en x sub k más 1 trazamos la nueva recta tangente, llamada t sub k más 1, que corta al eje x en este nuevo valor, que yo acá no lo escribí, pero este valor sería x sub k más 2. ¿Sí? Empecé con un x sub k más 1, empecé con un valor x sub k, seguí con un x sub k más 1, este sería x sub k más 2, y así sucesivamente. No lo escribí porque si no me queda todo como muy amontonado, pero ven, voy trabajando con rectas tangentes. Y lo bueno de este método, que si ustedes miran bien, fíjense que ya con dos rectas tangentes, fíjense que ya estoy muy cerca de la raíz. Con dos rectas tangentes, fíjense, a partir de un x sub k ya tengo el x sub k más 1. Acá tengo el x sub k más 2, que ya estoy muy cerca de la raíz. Por eso que el método de Newton-Raphson, ¿sí? Es un método clásico, pero es un método muy bueno porque es de convergencia rápida. Es decir, que fíjense que ya con dos tangentes estoy muy cerca del lado derecho, estoy muy cerca de la raíz. ¿Sí? Estoy muy cerca de la raíz. Es decir, que el método de Newton-Raphson apenas con 3, 4, 5 iteraciones, ¿sí? Con 5 pasos como mucho, ya podemos estar muy cerca de la raíz. Ya podemos encontrar un valor aproximado de la raíz con un error prefijado. Es decir, es un proceso realmente de convergencia rápida. Es decir, la convergencia del método de Newton-Raphson, ¿sí? Es lo que se dice de convergencia rápida o de convergencia alta, comparado con los otros métodos que son de convergencia lenta. Yo no me voy a meter con el tema de convergencia porque hay toda una teoría. De hecho, en los textos de análisis numéricos trabajan específicamente con las cuestiones de convergencia y comparan, ¿no? Estas es decir, órdenes de magnitud con respecto a las convergencias, es decir, esto de convergencia alta, convergencia lenta. No me voy a meter mucho con eso, o no me voy a meter con eso, porque es un tema realmente, desde el punto de vista matemático, muy pesado, ¿sí? Para aquel que le interese, bueno, obviamente me puede pedir material o se remite a los textos o apuntes con los cuales ustedes ya tienen, con los cuales ustedes cuentan, ¿sí? Donde ahí van a encontrar mucho más explayado esto que yo les estoy diciendo. Simplemente, como siempre digo, estos vídeos están para que ustedes mínimamente conozcan estos métodos, cómo se utilizan y conozcan un poquito las características de ellos, ¿sí? Y las condiciones, ¿no? Con las cuales se necesitan para trabajar con ellos y demás. Pero ya si nos metemos obviamente a un estudio mucho más profundo, bueno, hay mucho más para hablar de esto y como decíamos, con la parte de convergencia realmente hay bastante más para decir. Entonces, el método de Newton-Raphson o método de las tangentes, fíjense que ya con dos tangentes nos hemos acercado bastante a la raíz. Y decíamos, es un método de convergencia rápida. Bueno, vamos entonces lo que hay que hacer, valga la redundancia. Lo que hay que hacer es encontrar las ecuaciones de las distintas rectas tangentes. Ya todos sabemos cómo se hace para encontrar la ecuación de la recta tangente a una curva en un punto. Obviamente usando su derivada primera. Bueno, lo que vamos a hacer es eso. Entonces, primero escribimos la ecuación general. Recta tangente. La recta tangente, ¿sí? Nosotros acá lo que estamos buscando es la recta tangente a la curva en un punto. Obviamente que tenemos que conocer las coordenadas de ese punto, ¿sí? El primer punto con el cual partimos es x sub k, f de x sub k, ¿sí? Vamos a partir de ese primer punto. El x sub k obviamente tiene que estar dentro del intervalo AB. Ya después también vamos a decir algo con respecto a eso, ¿sí? El x sub k tiene que estar dentro del intervalo AB. ¿Qué pasa si el x sub k está fuera del intervalo AB? ¿No vamos a poder usar este método? Sí. ¿No va a converger el método? Sí. Pero ahí puede converger o puede no converger. Ahí puede converger o puede no converger si el x sub k lo tomamos fuera del intervalo. Pero si el x sub k está dentro del intervalo, nos vamos a garantizar que efectivamente el método va a converger. Pero recuerden que todo eso lo vamos a confirmar después en el próximo video cuando veamos las condiciones de Fourier. Porque acá nos está faltando justamente esa condición de Fourier extra que yo todavía no la dije. Acá estamos suponiendo que se está cumpliendo las condiciones de Fourier y que efectivamente con este x sub k elegido de ahí adentro, ¿sí? Con ese x sub k elegido de ahí adentro, el método converge. Ya después en el próximo vídeo vamos a ver que el x sub k en realidad va a ser o el extremo A o el extremo B. Es decir, el método de Fourier o las condiciones de Fourier nos van a decir
cuál de los dos extremos nos conviene tomar como x sub k para empezar a iterar. ¿Sí? Entonces, decíamos que la ecuación general de una recta que pasa por un punto y que tiene pendiente la derivada primera de la curva en ese punto, porque estamos trabajando con la recta tangente, va a ser y menos y sub k igual a la derivada primera en x sub k por x menos x sub k. ¿Sí? Donde estamos trabajando con el punto x sub k y f de x sub k sería la y sub k. Y la derivada primera de f en x sub k justamente lo que me va a dar es la pendiente de la recta tangente a la curva justamente en x sub k. Bueno, entonces, tenemos y menos, dijimos que y sub k es f de x sub k, es la imagen de f, la imagen a través de f de x sub k, así que donde dice y sub k lo reemplazamos por f de x sub k, f' de x sub k lo tenemos ahí, x menos x sub k, acá lo tenemos tal cual. Esta sería entonces la ecuación de la recta tangente, de la primera recta tangente a la curva en x sub k. ¿Sí? Bien, pero ¿qué dijimos nosotros? Una vez que tenemos la recta tangente, yo quiero ver esa recta tangente donde corta el eje x. Corta el eje x en este nuevo punto. Por lo tanto, para saber dónde una recta corta el eje x, ¿qué es lo que hacemos? Y reemplazamos a la y por 0. Porque justamente, si nos paramos en este punto la y ¿cuánto vale? Si nos paramos en x sub k más 1, ¿cuánto vale la y en x sub k más 1? 0, porque justamente la recta tangente está cortando al eje x en este punto. Entonces, ese es el que yo estoy buscando, porque recuerden que lo que estoy buscando es el próximo valor, el x sub k más 1. Entonces, acá tenemos, ¿ven? El par x sub k más 1, 0, sería ese punto que estaría ahí. El par x sub k más 1, 0 pertenece a la recta tangente. Entonces, en la ecuación anterior reemplazamos a la y por 0, acá está, ¿sí? ¿Y qué vamos a tener que reemplazar ahora? A la x por el x sub k más 1, porque dijimos que ahora estamos parados en este punto. Cuando x vale x sub k más 1, la y vale 0. Cuando x vale x sub k más 1, la y vale 0. ¿Ven? Y de esta nueva ecuación vamos a despejar x sub k más 1, que es el próximo valor donde vamos a encontrar su recta tangente. Entonces nos queda 0 menos f de x sub k igual a f' de x sub k por x sub k más 1 menos x sub k. De esta ecuación despejamos x sub k más 1. Y lo tenemos escrito acá abajo recuadrado. X sub k más 1, que justamente es la raíz de la recta tangente, ¿sí? Que es el valor que estamos buscando. El x sub k más 1 es igual a x sub k menos la función f en x sub k dividido la derivada primera de la función en x sub k. ¿Sí? Ahí dice x sub k, por ahí se borró un poco. En x sub k. Con la condición, obviamente, como es un cociente, con la condición que la derivada primera de f en x sub k, fíjense, tiene que ser distinto de 0. Tiene que ser distinto de 0. Porque obviamente no puedo dividir por 0. Si la derivada primera me da 0, ¿qué significa entonces? ¿Se acuerdan? Si la derivada primera de una función en un punto me da 0, significa que en ese punto posiblemente haya un máximo o un mínimo, ¿sí? Es decir, ahí la recta tangente sería horizontal, sería paralela al eje x, salvo que justo la recta tangente sea o esté sobre el eje x. Pero bueno, para eso previamente uno tendría que tener una idea de la función con la cual estamos usando o estamos trabajando dentro del intervalo AB, que eso sale del método gráfico, ¿sí? O en todo caso tendríamos que trabajar con otro valor, con otro intervalo más chico, de tal manera que la derivada primera en x sub k obviamente no me dé 0, ¿sí? Porque si no ahí estamos en un problema, en ese caso, estaríamos en un problema. Pero bueno, ven, acá me queda la fórmula, esta se la conoce como la fórmula de iteración o fórmula iterativa de Newton-Raphson. Y acá está lo que yo les decía hoy. Acá se ve bien que el valor en x sub k, x sub k más 1, es decir, el que le sigue, fíjense que se obtiene a partir del anterior. Entonces, si yo arranco, por ejemplo, si yo arranco con un valor x0, yo acá pongo x0, 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 ¿y qué voy a obtener? Un x1. Ese x1 lo vuelvo a meter acá, x1, 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 ¿y qué voy a obtener? Un x2. Ese x2 lo vuelvo a poner acá, acá y acá, ¿y qué voy a obtener? Un x3. Y así sucesivamente. Entonces, acá se ve bien en esta fórmula,
se ve bien que el valor que le sigue se obtiene a partir del anterior, ¿sí? En la fórmula queda explícito ese proceso iterativo, ¿sí? Bien, entonces, una vez que obtenemos el valor x sub k más 1, otra vez, lo que voy a hacer es buscar sería la recta tangente a la curva, pero ahora en x sub k más 1, que sería esta otra, que va a cortar al eje x en un nuevo valor x sub k más 2. Pero ya no hace falta hacer todo esto. Ya acá tengo una fórmula que me va a permitir cómo obtener ese nuevo valor x sub k más 2. Y así sucesivamente. Y nos vamos a ir acercando a la raíz, en este caso por derecha, nos vamos a ir acercando a la raíz x sub r realmente de una manera rápida. ¿Sí? Les decía que una condición, fíjense, una condición suficiente de convergencia, ¿sí? Es si módulo de g' de x es menor que 1. Ojo acá, módulo de g' de x es menor que 1. ¿Quién es g' de x o quién es g de x? Bueno, acá está. Si llamamos, fíjense, si llamamos a g de x menos f de x sobre f' de x. Es decir, si llamamos g de x a todo lo que está en el miembro derecho de la fórmula de iteración, a todo esto, ¿sí? Acá lo tenemos. Si llamamos g de x a x menos f de x sobre f' de x, bueno, una condición suficiente, y esto se demuestra porque es un teorema, obviamente que es un teorema, una condición suficiente es que módulo, es decir, que la derivada primera de toda esta función, en valor absoluto, si es menor a 1, entonces el método va a converger. Fíjense que acá yo no estoy usando ya las condiciones de Fourier. Esto no son las condiciones de Fourier. ¿Sí? Ya después vamos a ver las condiciones de Fourier, que también trabaja con derivada primera y con derivada segunda. Es decir, estas son lo que se llaman condiciones, o esta es una condición suficiente. ¿Qué significa? Es suficiente que suceda esto para que el método converja, para que la sucesión de valores se acerque a la raíz. Es suficiente, pero no es necesario. Por eso lo aclaro, condición suficiente, pero no necesaria. Fíjense, es decir, que no es necesario que suceda esto para que el método converja. Es decir, yo puedo tomar un x sub k donde esto no lo cumple y a pesar de todo el método converge. Lo que sí esto me está diciendo que es suficiente con qué. Sí, justamente, ¿cómo se utiliza esto? ¿Sí? Supongamos que yo llamo a g de x menos f de x sobre f' de x. Muy bien. Hago la derivada primera y en valor absoluto menor que 1. Acá está escrito. ¿Sí? Fíjense, les queda módulo de f de x por f segunda de x, todo dividido la derivada primera de f de x al cuadrado y todo en valor absoluto menor que 1. Primera cuestión, supongamos, si yo pudiera resolver esto, si yo pudiera resolver esta desigualdad, si pudiéramos resolver esa desigualdad, módulo de todo ese asquete, de toda esa porquería, módulo de todo eso menor que 1, supongamos que pudiéramos resolverlo, ¿sí? Nos va a terminar quedando un intervalo AB. ¿Qué significa entonces? Que cualquier x sub k que esté dentro de ese intervalo AB, cuando yo lo meta acá, este proceso va a converger a la raíz. Pero ¿cuál es el problema? Si yo pudiera resolver esa inecuación para poder encontrar ese intervalo AB, que sería la solución de esa inecuación. El problema es que, fíjense que en ese g de x es todo esto. Y todo esto lo tengo que derivar una vez. Fíjense que me empieza a aparecer la derivada segunda de la función original, ¿sí? Es decir, esto que está acá adentro, lo borré, tengo la mala costumbre de con el dedo borrar. Ahí está. Lo que les estoy queriendo decir es que cuando ustedes, ¿sí? La f de x que ustedes le den, hagan todo esto, la derivada segunda, la derivada primera, el denominador lo eleven al cuadrado, todo esto les va a quedar un asquete, realmente, salvo que la función sea relativamente fácil, pero les va a quedar un asquete horrible. En valor absoluto resolver esa desigualdad y se complica mucho. Es decir, poder encontrar ese intervalo AB, que yo sé que para cualquier x que esté ahí adentro, al ponerlo en este proceso iterativo va a converger, y acá el problema es resolver la desigualdad. Es complicado, es difícil, directamente va a ser imposible resolverlo. Y entonces, bueno, una forma alternativa, ¿cuál sería? El intervalo AB, como dijimos, el intervalo B se obtuvo a partir del método gráfico, ¿se acuerdan? A partir del método gráfico
¿sí? Yo ya sé que dentro de este intervalo AB hay una sola raíz ahí adentro. Bárbaro. Sabemos que la curva es creciente o decreciente, ¿sí? O que es continua, en todo caso es continua, porque para ello no sé si es creciente o decreciente, pero sí sé que es continua dentro de ese intervalo, ¿sí? Y que se cumple, ¿no? Que el producto de las imágenes en los extremos del intervalo es menor que cero. Eso significa que la curva, si es continua y en los extremos del intervalo tiene imágenes con signos opuestos, significa que o es toda creciente o es toda decreciente. Ahí me voy a dar cuenta, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Dada la f de x, armamos esta fórmula, módulo de f de x por f segunda de x, todo dividido f' de x al cuadrado menor que 1. Armamos esta fórmula, no la resolvemos porque ya dijimos que va a ser prácticamente imposible resolverla. ¿Y qué hacemos? Una vez que tenemos el intervalo AB, proponemos un xk de ahí adentro. ¿Sí? Proponemos un xk de ahí adentro. Estoy inventando. Supongamos que el intervalo AB fuera el intervalo 1, 2. Fuera el intervalo 1, 2. Yo sé que la raíz o la solución está dentro del intervalo 1, 2. Pertenece al intervalo 1, 2. Entonces tomo un x sub k que fuera, qué sé yo, 1,7. Tomo un x sub k 1,7. Antes de meterme a usar la fórmula y empezar a iterar, ¿por qué digo esto? Porque como yo dije hoy, puede suceder que el método de Newton-Raphson no converja, sino que diverja y se me dispare al infinito, ¿sí? Por lo tanto, voy a empezar a iterar al Pepe, ¿sí? También que después con el próximo video vamos a ver las condiciones de Fourier donde me va a garantizar cuándo siempre va a converger. Entonces podría decir, bueno, espero a las condiciones de Fourier y uso las condiciones de Fourier. Pero como todavía no las vimos y estamos en esta parte, si yo quiero usar esto, ¿cómo sería? ¿Cómo se usa? Bueno, entonces, antes de meterme a iterar, dijimos, tenemos el intervalo 1, 2, tomo como x sub k 1,7, estoy inventando, x sub k 1,7, ¿y qué hago? Lo meto acá en la fórmula. Es decir, ¿qué hago? Hago f de 1,7 por f segunda de 1,7, todo dividido, la derivada primera de f en 1,7 y el resultado al cuadrado, y en valor absoluto me fijo si el resultado me da menor que 1. Si el resultado me da menor que 1, entonces puedo trabajar con ese valor 1,7 que yo propuse recién. Entonces con esto me garantizo, justamente porque dice que es condición suficiente, ¿sí? Es condición suficiente. Entonces con esto me garantizo que ese 1,7, como verifica la fórmula, entonces significa que cuando lo ponga acá y empiece a iterar, ¿sí? La sucesión de valores va a converger a la raíz que yo estoy buscando. Esa sería la idea, ¿sí? Esa sería la idea. El valor que yo proponga. Después vamos a ver, como dije en el próximo video con las condiciones de Fourier, ya no vamos a tener necesidad de usar esto, sino que ya Fourier ahí nos va a dar algo más sencillo todavía, nos va a dar algo más sencillo, ¿sí? Y nos va a decir más, no vamos a tener que estar eligiendo algún valor entre A y B. Directamente Fourier me va a decir, bueno, si pasa esto, elegís como primer valor para empezar a iterar el extremo izquierdo o el extremo derecho, según lo que vos tengas. Vamos a ver que van a ser 4 situaciones. Según qué situación vos estés, Fourier te va a decir, bueno, para empezar a iterar, el primer valor que vas a empezar a utilizar para empezar a iterar, ¿sí? Es el que yo acá llamo x sub k. Bueno, Fourier te va a decir, bueno, empezá. Si estás en esta situación, vas a empezar con el extremo izquierdo, A. Si estás en esta otra situación, vas a empezar con el extremo derecho, B. Es decir, el mismo método o las mismas condiciones de Fourier nos van a decir con qué valor empezar a iterar, y además también nos va a garantizar que efectivamente cuando empecemos a iterar, empecemos a encontrar valores que se van a ir acercando cada vez más a la raíz. Y obviamente este proceso, ¿cuándo se corta? Igual que en el caso anterior. El método de Newton-Raphson corta cuando el error absoluto aproximado entre dos valores sucesivos, ¿sí?, sea menor o menor o igual que epsilon, o cuando el error porcentual aproximado sea menor o menor o igual que un cierto porcentaje que a mí me den, ¿sí?, que a mí me den previamente. Es decir, los cortes, el mismo corte que puedo usar para la regla falsa o para la bisección, también, ¿sí?, se utiliza para el método de Newton-Raphson. Pero van a ver que el método de Newton-Raphson, en 3, 4, como mucho 5 pasos, ya vamos a encontrar una aproximación a la raíz con una muy buena aproximación, valga la redundancia. Es decir, con un error extremadamente pequeño. Cosa que los otros métodos, por ahí, lo que Newton-Raphson me pueda llevar 5, 6 pasos, estos otros métodos por ahí me pueden llegar a llevar 15 pasos.
¿Se entiende? Por eso que el método Newton-Raphson realmente es un método clásico, es un método que por lo general vienen programados ya en los programas, en los softwares de matemáticas, ya suelen aparecer el método Newton-Raphson, donde uno lo que hace es poner un valor inicial, lo que yo le llamo acá el x sub k, proponer un valor inicial, x sub k o x sub 0, que es justamente un valor inicial, proponer el error que yo quiero cometer, ¿sí? Y el proceso automáticamente me lo va a resolver. Lo que pasa que, bueno, el x sub 0 que yo voy a proponer, ahí está. Yo tengo que conocer el método mínimamente para que cuando yo proponga un x sub 0, decir, bueno, a ver qué x sub 0 puedo proponer para que el programa trabaje. Y no empezar así de la nada, bueno, propongo este x sub 0, no me sirve. Propongo este otro, no me sirve. Porque puedo estar media hora proponiendo x sub 0, que cuando yo uso el software, el programa mismo me dice que diverge, que no converge. Previamente uno tiene que conocer el método para saber qué x sub 0 inicial yo voy a utilizar para empezar a iterar. Bueno, una condición es esta, usar la condición suficiente. Y otra va a ser lo que vamos a ver después, que son las llamadas condiciones de Fourier. Bueno, como siempre digo, espero que mínimamente esto se haya entendido, ¿sí? Ya tienen ustedes ejercitación para practicar, tienen ejemplos resueltos en el apunte, en los apuntes que ustedes ya tienen ejemplos resueltos, ¿sí? Ahora ya conocen un poco más estos métodos, ¿sí? Y como siempre decimos, cualquier duda, cualquier pregunta, al jefe de trabajos prácticos o a mí, nos pueden consultar cualquier apunte que necesiten. Si alguno quiere saber un poco más, indagar un poco más en estos métodos, me pide algún material, que yo algún material seguro debo tener guardado, ¿sí? O puedo recomendar algún texto, algún libro que también tengo digitalizado, ¿sí? Como para ustedes indagar algo un poco más, para aquellos que les interese saber un poco más con respecto a esto. Y el que no, bueno, mínimamente conocer los métodos, saber cómo se utiliza y bueno, empezar a trabajar, obviamente, ¿sí? Acá también en estos métodos, en ambos, como siempre vengo diciendo, si el enunciado no dice nada, voy a trabajar con todos los decimales de la calculadora. Y recién en el resultado final, ahí redondearé 2, 3 decimales como para tener un resultado más lindo si se quiere. Salvo que en los problemas me digan todos los cálculos, redondearlo a 3 decimales o redondearlo a 3 dígitos significativos. Recuerden que no es lo mismo redondear a 3 decimales que a 3 dígitos significativos. Eso ya lo hemos dicho en el video de errores, ¿sí? Pero digo, si el enunciado no me dice nada, dijimos que trabajamos con todos los decimales de la calculadora porque de esa manera minimizamos la propagación de errores. Es decir, error va a haber, pero lo minimizamos al trabajar con todos los decimales. Yo sé que es engorroso porque hay que trabajar con muchos dígitos, pero bueno, hay que tener también mucho cuidado a la hora de hacer todas esas cuentas. Las calculadoras científicas, la mayoría hoy, las calculadoras científicas son programables. Entonces, por ejemplo, este algoritmo muchas veces, para aquel que lo sepa hacer, lo puede programar en la calculadora y automáticamente uno le pone el primer valor inicial y va apretando Enter, Enter y automáticamente la calculadora me va dando el X1, el X2, el X3, el X4 porque ya uno lo programó. Aquel que lo sepa hacer, bienvenido sea, lo hace, ¿sí? Bienvenido sea, lo hace. Si alguno quiere usar algún software donde sepa programar esto, bienvenido sea, lo hace. Y si no, bueno, hay que hacerlo con lápiz y papel, hacer las cuentitas, ¿sí? Y siempre les conviene armar, como están en los apuntes, armarse un cuadro, ¿sí? Donde tenemos un X0, ¿sí? Y después tenemos un X1 y conviene la primera columna las X y la segunda columna los errores, ¿sí? Entonces un X1, ¿qué error se cometió? Con un X2, ¿qué error se cometió? Con un X3, ¿qué error se cometió? Y así sucesivamente hasta llegar al error que a mí me pedían, ¿sí? Porque les va a quedar mucho más ordenado, Eso tienen en los ejemplos, en el apunte teórico práctico, ahí tienen de esto que yo les estoy comentando. Así que bueno, cualquier duda, cualquier pregunta, como siempre, nos consultan. Espero que mínimamente este video se haya entendido, ¿sí? Y bueno, nos estamos viendo entonces en el próximo video para terminar de cerrar, ¿sí?, la idea del método de Newton-Raphson, ver las condiciones de Fourier y ver lo que se llama una modificación del método Newton-Raphson que me permite inclusive acelerar un poco más el proceso o la convergencia. Pero bueno, eso va a venir después. Nos vemos entonces en el próximo video.